Cuando decidí quedarme un par de semanas más en Múnich después de terminar una colaboración profesional, no imaginaba que mi vida cambiaría de forma tan brutal en tan poco tiempo. Aquella escapada de trabajo se transformó en una especie de retiro personal, Viena, Budapest, y al final una semana tranquila junto al lago Balaton. Estaba a punto de cumplir 30 y necesitaba distancia. De mi ciudad, de mi familia, de mí mismo. En Zaragoza todo estaba bien. Solo eso, bien. Tenía un buen piso, un trabajo estable como freelance de marketing digital y una rutina sin sobresaltos. Pero el bien me ahogaba. Lo que yo necesitaba era silencio, aire limpio, estar lejos de cualquier cosa que me recordara responsabilidades que no eran mías. Durante ese viaje, mi hermana Inés cumplió 25. Le mandé un mensaje de felicitación y un pañuelo bonito que encontré en Milán. Me respondió con uno de sus típicos comentarios llenos de promesas vagas: se vienen cosas muy grandes. No le di importancia. Inés vivía en una nube constante. El año pasado fue un negocio de batidos detox, el anterior, aprender a ser DJ. Nunca duraba nada, pero para mis padres ella era la joya de la familia. Siempre lo fue. Yo, en cambio, era el silencioso. El que trabaja. El que ahorra. El que no molesta. Y por eso, según ellos, no necesitaba ayuda. Regresé a Zaragoza la mañana de mi cumpleaños número 30. Entré en casa, dejé las maletas y recorrí cada rincón con esa sensación extraña de volver después de mucho tiempo. Todo estaba en orden, hasta que llegué al despacho. El armario del fondo estaba vacío. El cajón fuerte donde guardaba mis ahorros no estaba. No forzado, no abierto. Simplemente, desaparecido. Al principio pensé que quizá lo había movido antes del viaje, pero tras revisar toda la casa supe que no. El dinero ya no estaba. Ese cajón contenía 140.000 euros. No eran herencia, ni lotería, ni regalos de nadie. Cada euro había salido de mi esfuerzo, proyectos freelance, inversión, colaboraciones extra, fines de semana de trabajo. Ese era mi fondo de libertad, mi plan B. Y había desaparecido. Fui directamente a casa de mis padres. Quería pensar que lo habían llevado por seguridad. Que hubo un robo. Que alguien se había equivocado. Tenía 1000 teorías, todas menos la que resultó ser la real. Me recibieron como si nada. Abrazos, sonrisas. Mi padre casi saltando de la emoción. Tenemos una sorpresa, hijo, dijo con orgullo. Inés ya tiene su propio piso. Un estudio en el centro de Zaragoza. Todo pagado. Por fin independencia. Tardé 2 segundos en atar cabos. ¿Cómo lo habéis pagado? Y ahí vino la confesión, envuelta en orgullo y falsa nobleza. Habían entrado a mi casa con el juego de llaves de emergencia, se habían llevado el cajón y con todo ese dinero compraron el piso para Inés. Porque ella lo necesitaba, porque yo ya estaba bien, porque es una decisión familiar, y que seguro lo entendería. Lo decían como si me hubieran hecho un favor. Como si hubieran donado un riñón por mí. No dije una palabra. No grité, no insulté, no lloré. Me di la vuelta y me fui. Conduje hasta casa y me senté en el suelo del despacho vacío. Mi cumpleaños había terminado. No hubo tarta, ni llamadas. Ni siquiera un mensaje de Inés. A la mañana siguiente llamé a la policía. Me dijeron que no había delito, padres que usan el dinero de su hijo adulto, según ellos, es un asunto privado. Así que llamé a un abogado. Le mandé las fotos del cajón, capturas de los movimientos bancarios, facturas de cada ingreso que había hecho durante los últimos años. Su respuesta fue breve y directa: vamos a por todas. En ese momento entendí que no iba a seguir interpretando el papel de buen hijo. Ese guión siempre le había tocado a Inés. Pues que se lo quedara. Pero mi dinero, eso no. No si yo tenía algo que decir al respecto. Pensé que contratando a un abogado todo se solucionaría de forma racional. Civilizada. Como adultos. Esperaba resistencia, claro.
pero de la que se resuelve con discusiones, con algún lo siento, quizás con un acuerdo. No esperaba una invasión. 2 días después de que mi abogado enviara el requerimiento legal para devolver el dinero o ceder el apartamento, volví del gimnasio y me encontré a mi padre en la cocina. Tranquilo. Como si fuese su casa. Había vuelto a usar la llave de emergencia. La que me había olvidado de cambiar. No gritó. No rogó. Solo se cruzó de brazos y me soltó, sin un solo gesto de culpa. Estás exagerando, hijo. Todo esto es una muestra de amor familiar. Estás complicando las cosas. Se refería al robo. Al saqueo de mis ahorros. Le parecía una muestra de amor. Y según él, lo correcto era que yo, como hijo, lo aceptara sin protestar. Me quedé helado. Él hablaba de que Inés por fin estaba feliz, de que necesitaba estabilidad, de que esto era una oportunidad para demostrar que la apoyaba. Ni una palabra sobre el hecho de que se metieron en mi casa y me dejaron sin nada. Todo era amor familiar. Le pedí que se fuera. Lo hizo, pero antes de cruzar la puerta me dejó un regalo más. Estamos pensando en tomar medidas legales contra ti. Cuando los abogados se meten, nadie gana. Esa misma noche cambié la cerradura. Tiré la vieja llave a la basura. Al día siguiente, Inés publicó un video en Instagram. Un tour brillante y cursi por su nuevo estudio en Zaragoza. Ella sonriendo, caminando por el salón como si fuera una influencer de manual, manifestando mis sueños, mi primer hogar propio. Gracias, universo. Almohadilla nueva etapa, almohadilla soy adulta, almohadilla blessed. Ni una palabra sobre cómo llegó ese piso a sus manos. Ni una mención a los ahorros robados. Solo brillo, poses y autoayuda vacía. No contesté. Simplemente le mandé el video a mi abogado. Me respondió con un solo mensaje. Nos servirá para demostrar que disfruta conscientemente de un bien comprado con fondos robados. Pero eso solo era la mitad. Esa noche, recibí un mensaje de mi madre. El más largo que había escrito en su vida. Párrafos enteros, como si llevara días ensayándolo frente al espejo. Que Inés era sensible. Que el conflicto la tenía destrozada. Que había llorado 2 días seguidos. Que yo era fuerte, que siempre lo fui, y que debería entender lo mucho que estábamos sufriendo todos. ¿Preguntó cómo estaba yo? No. ¿Preguntó si necesitaba ayuda? No. ¿Se disculpó? Tampoco. Solo habló de Inés. Otra vez. Como siempre. Pero lo que realmente me hizo estallar vino unos días después. Una llamada del banco. Uno de mis fondos antiguos, que no tocaba desde hacía años, había sido marcado por intentos sospechosos de acceso. Varios intentos fallidos de ingreso. Intentaron cambiar la contraseña con una cuenta de correo que ya ni usaba. El banco rastreó la IP, Zaragoza. Solo había una persona que aún tenía acceso a mi antiguo portátil. Inés. Se lo presté hace un año, cuando su batería murió, y nunca borré el autocompletado. Y mientras yo estaba en Europa, alguien había tratado de entrar. De seguir sacándome hasta la última gota. Me quedé mirando el informe del banco y sentí algo que ya no era tristeza ni decepción. Era una certeza. Esto no era un error. Esto fue planeado. Con alevosía. Con intención. Cambié todas mis contraseñas. Activé alertas de fraude en todas las cuentas. Contraté a un contable forense para analizar todos mis movimientos de los últimos 12 meses. Y le dije a mi abogado. Vamos hasta el final. Todo se disparó más rápido de lo que imaginaba. 2 semanas después de presentar la demanda civil para recuperar mi dinero o forzar la venta del piso, me llegó una contrademanda. Mis propios padres habían contratado un abogado. El documento acusaba mi actitud de ser emocionalmente abusiva, de abandonar responsabilidades familiares y, la joya, de interferir maliciosamente en una transacción de regalo familiar. Tuve que reír. En voz alta. Lo reenvié a mi abogado, que me tranquilizó al instante. No tienen base legal. Está lleno de agujeros.
Pero una cosa era la legalidad, otra muy distinta leer esas palabras con sus firmas abajo. Mis padres reescribiendo la historia para hacerme ver como el culpable. Una traición en forma de papel timbrado. Y ahí no terminó todo. Empezaron las coincidencias. Primero, desaparecieron mis cubos de basura. Pensé que quizás el camión los había roto, lo achaqué al ayuntamiento. Pedí otros nuevos. Una semana más tarde, me desperté con un olor nauseabundo. Alguien había dejado una bolsa de carne podrida en mi porche, en plena madrugada. Tuve que salir de casa de lo asqueroso que era. 3 días después, mi coche apareció lleno de huevos y lonchas de mortadela, el truco barato de gamberros de instituto que deja marcas en la pintura si no limpias a tiempo. Tuve que pagar casi 1.000 euros para pulirlo y repintarlo. Al principio, no quise asumir que era mi familia. Pero nadie más tenía razones para atacarme. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Solo un par de amigos. Y ninguno de ellos era el tipo de persona que sale de noche a tirar carne muerta o huevos. Así que instalé cámaras. Alta definición, con sensor de movimiento. Bien visibles. 3 días después, bingo. En el video aparecía Trevor. El ex de Inés. De pie en mi entrada, con una bolsa de basura. La dejó junto a mi coche. Dentro, papeles rotos, restos de comida y algo que parecía correo quemado. Se lo mandé todo al abogado. Ese mismo día solicitó una orden de alejamiento contra Trevor y la incluyó en el caso. ¿Y Inés? Negó saber nada. Dijo que Trevor actuó solo. Pero todos sabíamos que era otra maniobra pasivo-agresiva. Un mensaje, no nos vamos a rendir fácilmente. Ya ni me sentía furioso. Solo vacío. Cada movimiento suyo solo endurecía más mi determinación. Pero ya no estaba jugando a la defensiva. Ese mismo jueves, mi abogado presentó una solicitud formal para congelar la escritura del piso, evitar reformas, e iniciar una auditoría forense de todas las transferencias vinculadas a mis cuentas en los 6 meses anteriores. También solicitamos las cuentas bancarias de Inés. Y ahí descubrimos algo que lo cambió todo. Inés había solicitado una tarjeta de crédito con mi número de DNI. No la aprobaron, porque su historial crediticio era un desastre. Pero quedó registrado. Una solicitud completa, desde Zaragoza, con mi nombre y datos fiscales. Y ahí ya no estábamos hablando de una disputa civil. Eso era suplantación de identidad. Un delito. Grave. Mi abogado derivó todo a un penalista con el que colaboraba. Una semana después, presentamos una denuncia formal ante la Policía Nacional, con todas las pruebas. Registro de la solicitud. IP utilizada. Captura con la fecha y hora exacta. No dije ni una palabra a mis padres ni a Inés. Solo dejé que el sistema hiciera su trabajo. Mientras tanto, se completó la auditoría. Y descubrimos que el apartamento no era lo único que habían comprado con mi dinero. Casi 9.000 euros en muebles. Colchón de gama alta, televisor inteligente, máquina de café expresso, una estantería a medida para que pareciera culta. Todo pagado con una tarjeta vinculada a una cuenta conjunta antigua que yo ya ni usaba. Pero que Inés aún tenía activada. El rastro era clarísimo, mi dinero, sus caprichos. Mi abogado presentó entonces una moción para forzar la venta del piso y exigir indemnización por daños. El juez congeló legalmente la propiedad. Inés ya no podía vender, alquilar ni tocar el apartamento. También exigimos devolución de los 140.000 euros. Honorarios legales. Gastos de reparación del coche y del portal. El efecto dominó no tardó. Mi padre me llamó 3 veces en un solo día. No respondí. Después, me escribió. Aún podemos arreglar esto antes de que se descontrole. ¿Descontrolarse? Ellos crearon este caos, pensando que siempre tendrían el control. Inés desapareció de Instagram. Supongo que alguien le dijo que esos vídeos sonrientes enseñando su piso no le hacían ningún favor legal. Sus amigas empezaron a dejar de seguirme,
algunas incluso me escribieron para decir que estaban decepcionadas conmigo. No sabían nada. Solo escuchaban su versión edulcorada de los hechos. Pero lo que más me golpeó fue un mensaje de mi madre. No una disculpa. Solo una foto de un viaje familiar antiguo, en la playa, todos sonriendo. Sin texto. Solo la imagen. Como si con eso bastara para que yo olvidara el robo, el desprecio, las mentiras. Y entonces, lo inevitable. Habrá juicio. Uno civil por el dinero. Y otro penal, por la suplantación. Inés podría enfrentarse a cargos reales. Usar mi DNI para pedir crédito no era ninguna tontería. Mientras tanto, seguíamos presionando. Descubrimos que el piso ni siquiera estaba a nombre de Inés. Estaba a nombre de una sociedad instrumental que mis padres habían usado para gestionar la compra. Seguramente pensaron que sería más limpio para Hacienda. Y cometieron un error monumental. Símbolo de peligro, esa empresa tenía mi nombre como socio silencioso. ¿Por qué? Porque el dinero de la compra salió de mi cuenta y la transferencia incluía mis iniciales. Ese papel, ese pequeño dato administrativo, me dio la vía legal para reclamar la propiedad. Ya no se trataba solo del dinero. También del bien inmueble. Mi abogado presentó una moción para ejecutar la hipoteca inversa y forzar la venta. Inés ahora tenía dos opciones. Vender el apartamento y devolverme todo. Perderlo legalmente y ver cómo yo me llevaba la mitad del valor como copropietario legal. Por primera vez, estaba acorralada. Nunca había tenido que renunciar a nada. Nunca había sentido lo que era perder algo real. Y entonces, empezó a devolver el dinero. Poco a poco. Primero, el piso se puso a la venta. El juez había dado luz verde. Con todas las pruebas. Transferencia desde mi cuenta. Escritura con mi nombre en la empresa. Pruebas del uso fraudulento de mis fondos. Ella intentó retrasarlo todo lo que pudo. Pero la presión la quebró. Su abogado se retiró. El mío empujó. Cuando finalmente se cerró la venta, no sentí alegría. Solo alivio. Como si, después de meses, alguien limpiara por fin el desastre que juraron no haber hecho. Después de impuestos, tasas y las múltiples lágrimas emocionales que Inés intentó usar para pedir quedarse con algo, recuperé 126.500 euros. No eran los 140.000 euros, pero me bastaba. Abrí una nueva cuenta en otro banco. Nuevo nombre. Nueva empresa. No iba a repetir los mismos errores. Y entonces, hice lo que sabía que haría desde el primer día en que volví de Europa y encontré la caja fuerte vacía. Corté todo contacto. Bloqueé teléfonos, correos, redes. Sin cartas, sin notas, sin explicaciones. No esperé disculpas que nunca llegarían. Solo desaparecí. Puse mi casa en venta. 6 semanas después, una pareja de treintañeros la compró. Les encantó el jardín trasero. Dijeron que era perfecto para un perro, y quizás un niño. Les entregué las llaves sin contarles nada. Ni que esa casa había sido mi refugio. Ni que allí descubrí que mi familia me había dejado sin nada. Vendí lo que no necesitaba. Empaqué el resto en 2 maletas. Y reservé un vuelo sin regreso a Sevilla. Me fui un jueves gris de octubre. Ese tipo de cielo bajo que anuncia nieve. No dije adiós a nadie. Y cuando el tren empezó a moverse, no miré atrás. Aquel día, sentada en la terraza de mi nuevo apartamento y observando, sentí por fin algo que no había sentido en años: libertad. No paz, no alegría, todavía no, sino libertad. Después de todo lo que habían hecho mis padres y mi hermana, después del infierno emocional, las mentiras y los robos, por fin habían desaparecido de mi vida. Recuperé la mayor parte del dinero. La justicia había hecho su trabajo, y yo había hecho el mío, había cerrado todas las puertas tras de mí. Bloqueé a mi familia en todas partes. Sin explicaciones. Sin despedidas. Ya no había nada que explicar. No respondía mensajes vacíos de disculpa.
No abrí cartas de mi madre ni respondí a llamadas desconocidas. Dejaron de existir para mí. Y por primera vez, no me sentí culpable. No quería tener ningún recuerdo de lo que me habían hecho. Me mudé a un nuevo apartamento pequeño, con vistas al mar y a calles adoquinadas que huelen a pan recién horneado por las mañanas. Trabajo desde casa, con un portátil y una vieja cafetera. Camino mucho. Leo mucho. A veces me siento en la terraza con un vaso de vino tinto, viendo pasar a la gente, y nadie me pide nada. ¿Echo de menos algo? Tal vez la idea de una familia. Pero no a ellos. Ellos me enseñaron que el amor sin respeto no es amor. Que la sangre no justifica la traición. Y que uno puede construir una vida nueva, incluso después de perderlo todo. No cuento esta historia para buscar compasión. La cuento porque, quizás, alguien allá afuera necesita saber que cortar lazos también puede ser un acto de amor hacia uno mismo. Me llamo Álvaro, y esta vez, la historia la escribo yo.